Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Iniciamos nuestro programa. Hoy hablamos de un fenómeno vinculado a la era digital, la manósfera, definido como un ecosistema compuesto por foros, blogs, canales de redes sociales, unidos por una ideología de la supremacía masculina. No es un grupo homogéneo, pero tiene un motor ideológico bien definido bajo la creencia en una crisis de la masculinidad causada por el progreso de la igualdad de género y utilizando influencers y narrativas virales para difundir un antifeminismo y el odio misógino. Hoy en Texto y Contexto, la manósfera y el auge de la misoginia. Así comenzamos. La Manósfera es una comunidad de sitios electrónicos que se enfocan en la supremacía de la masculinidad y dentro de sus movimientos se encuentran grupos antifeministas. La misma se asocia a corrientes políticas de extrema derecha y la nueva derecha alternativa, que es potenciada por influencers y personalidades virales. Especialistas advierten que hay una tendencia y auge de la misoginia en la que se promueve abiertamente la violencia de género. Ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy en Texto y Contexto. Invito ahora al análisis de nuestros invitados acá en el estudio. Me acompaña el doctor Miguel Alfonso, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Gracias, profesor, por su tiempo con la audiencia latinoamericana. También me acompaña Roxana Laguado, trabajadora social y militante feminista, miembro de la organización feminista Tinta Violeta. Muchísimas gracias, Roxana, por tu tiempo con nosotros. No menos importante, Alicia Laforteza, psicóloga especialista en violencia de género, también pertenece a la organización feminista Tinta Violeta. Muchas gracias, doctora, por su tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Quiero empezar primero hablando sobre el auge de la misoginia, el discurso de la violencia de género, la supremacía machista, la degradación de la mujer, se recrudece con todo este concepto de la manósfera. ¿Por qué ocurre esto? Profesor, ¿cómo entender este fenómeno que se está popularizando en redes sociales? Bueno, una de las posibles razones es la masificación a través de las redes sociales, donde esa persona, ese joven, generalmente son jóvenes, que estaban ocultados en sus cuartos como adolescentes, ahora están expuestos a las redes sociales, son influencers, algunos de hasta millones de seguidores, y su mensaje se está multiplicando y expandiendo, llegando a algunos sectores que hace que se vea, no artificialmente, se está expandiendo el tema de el odio hacia la mujer. Pero siempre ha habido odio a la mujer. Sí, directamente las redes sociales, por supuesto, ha sido un motor muy importante. Muy importante. Y la juventud ha sido, pues, digamos, una carne de cañón en ese sentido. ¿Cómo se configura el tema de la misoginia? ¿Cómo lo está viendo hoy en día a través precisamente de la manósfera? O sea, ¿cómo explicarlo ante la audiencia? Bueno, mira, el tema es cuando aparece la situación del género, todo un debate del siglo pasado, y la figura masculina entra en crisis y no acepta algunos sectores de ese género, no acepta esta realidad, que somos parte de la naturaleza, hombres y mujeres, somos complementos, somos el uno para el otro, somos seres humanos. Y eso es importante, siempre plantearlo, somos seres humanos, con los mismos derechos, con los mismos deberes. Y lamentablemente hay un elemento aquí que surge a través del odio, el poder, la relación de poder se manifiesta y son los adultos que conducen, orientan, educan, entre comillas, a estos adolescentes y pues se multiplica este mensaje del rechazo a la mujer, que hay algunas frases que realmente son muy duras, se ha visto en las redes, que la mujer está nada más para procrear, el placer mío, no el de ella, y hacer sándwiches, es decir, preparar la comida. Su preparación, su vida intelectual como persona, crecimiento espiritual, no es válido para mí. Sí. Hay un detalle muy importante sobre lo que decía el profesor Roxana y la ideología de género, que ha tenido, por supuesto, un rol muy importante en todo este escenario. ¿Cómo estás viendo el mensaje que está formulando, la manera como la misoginia se está viendo representada en la manósfera a través de las redes sociales y cómo está influenciando en el día de hoy? Bueno, además, como dice el profesor,
este crecimiento que en realidad es un discurso de odio, pero ya específico del lado de los hombres y del machismo, en realidad estamos en una crisis no solo del tema de género, sino a nivel de capital y a nivel de todas las estructuras de la sociedad. Entonces, en todos esos discursos de odio, donde el fascismo ha agarrado una nueva fuerza y hay un nuevo auge de todos estos discursos de odio, el de los hombres entra en el de la manósfera, pero en el espacio digital. Sin embargo, en otros espacios siempre ha existido, ¿no? La razón por la que esto ha tomado fuerza es también por el movimiento feminista, que ha agarrado fuerza también en el alcance de derechos y en hacerse notar mucho más en las calles y otros espacios. Entonces, la ideología, como le llaman, la ideología de género, porque también es una manera de desprestigiarlo, porque no es una ideología, en realidad es reclamar unos derechos básicos que las mujeres les han sido negados históricamente. Entonces, como las mujeres están teniendo nuevos espacios, están siendo independientes económicamente y se han problematizado cosas que no se habían problematizado, que eso cambia las relaciones sociales y por supuesto las relaciones amorosas. Por lo tanto, los hombres ahora se han tenido que problematizar un mundo en el que siempre han estado cómodos y que se están encontrando con esa realidad, digamos que por primera vez en este espacio de las redes sociales y otros. Sí, una cosa, claro, la ideología de género, y otra cosa es precisamente los derechos de las mujeres en torno pues a la vida y a cualquier aspecto de nuestras sociedades. Doctora, hablaba sobre todos estos conceptos y el mensaje que está dando a la juventud, pues esta manera de presentarse la manósfera y todo lo que esto implica, ¿no? ¿Cómo está viendo usted la influencia, ¿no?, a través de redes sociales, sobre todo las plataformas digitales que de alguna manera están sin ningún tipo de control permitiendo este tipo de contenidos en redes sociales? Sí, ciertamente hay un auge de toda la temática digital sin ningún tipo de censura, que implica todo lo relacionado a violencia de género, a misoginia, y el caldo de cultivo ha sido perfecto para que, bueno, podamos ver estas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, que tal como dice el profesor y la compañera, la idea es que las relaciones de pareja o las relaciones hombre-mujer tengan un criterio de igualdad, un criterio de equidad dentro de todo, y esto no está... si además esto ha ocurrido durante muchísimo tiempo, porque tanto social como culturalmente el patriarcado ha estado haciendo efectos para que este equilibrio no se dé, sino que haya un criterio de desigualdad donde, bueno, el hombre y su poderío de alguna manera domina, controla y daña el área femenina, de mujeres, niñas, etcétera. Pues entonces nada, lo que siento que está ocurriendo ahorita, lo que percibo que está ocurriendo ahorita es que hemos cambiado o hemos agregado ahora no solamente el ámbito físico, sino que se ha agregado ahora un nuevo ámbito que es el digital y virtual, donde se sigue esta desigualdad y esta desproporción afectada. Ahora, doctora, se dice que la manósfera es por causa de una debilidad que se está viendo en el hombre, de la masculinidad precisamente en la sociedad. ¿Es así? ¿Cómo está viendo este escenario? Bueno, pareciera que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Pero para que exista esta fractura o este quiebre en la masculinidad, tiene necesariamente que haber como otros factores, ¿no? Dentro de esta masculinidad que pudiera estar, no es, además que creo que es importante asomar que es un grupo, no estamos hablando de todos los hombres, sino de un grupo que tiene además como unas facilidades y recursos para estar en estas plataformas, utilizar su propia popularidad, utilizar sus ganas de aprobación para, bueno, de alguna manera
a través de estas desigualdades, ganar seguidores, ganar audiencia, ganar popularidad en ese sentido. Hay, por supuesto, un componente lucrativo en todo este asunto a través de redes sociales. Nosotros vamos a hacer una breve pausa en Texto y Contexto. Le invito a la audiencia a través de contáctenos@telesurtv.net a hablar, como en otros, este tema que, por supuesto, causa un profundo impacto en nuestras sociedades. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando sobre la misoginia, el auge de la misoginia a través de la manósfera. Y es que en una sociedad todos salimos perdiendo cuando no hay igualdad de género, incluso en el mundo digital. De hecho, los influencers están difundiendo una idea errónea en torno a lo que significa ser un hombre, lo que es una definición dañina, según los expertos, de la masculinidad y normalizar de alguna manera la violencia de género. Seguimos hablando de este tema, profesor. Hablábamos antes de las causas, pero también ver la manera como está impactando esto en los hombres. Usted decía los jóvenes. Por supuesto, se puede hablar de víctimas en el caso de las mujeres, porque obviamente la violencia va contra ellas, pero también hay un desconocimiento que hace que el hombre también salga perjudicado. ¿Por qué? Mira, en el fondo, ese hombre, adulto o joven, tiene miedo. Tiene miedo de varias cosas. Una, perder supuestamente el poder de las relaciones con el resto de su grupo y, por supuesto, con el mundo femenino. Ese miedo se transforma en seguridad y esa inseguridad quiere recuperar esa seguridad en sí mismo, en su imagen, a través del dominio, a través de la violencia, no solamente física, sino psicológica y verbal. Y eso ocasiona pues un círculo vicioso. Mientras más domino a la mujer, me siento en el fondo culpable, aunque no lo van a reconocer, porque aquí va a imperar la soledad. Nosotros necesitamos, siempre se ha dicho, el ser humano es un ser social, y el ser social no se dice que es un ser masculino, ni tampoco se dice que es un ser femenino, es el ser humano, y eso incluye todo nuestro género, y eso implica pues una concientización que viene a través de la educación, desde la niñez, por parte de la familia, las escuelas, los medios de comunicación, todos los entornos de la sociedad, porque como usted lo dijo, cuando no hay igualdad y derechos para todos, la injusticia impera y eso trae serios problemas de toda índole, psicológicos, legales, incluso económicos, afecta la economía de la familia, del país. Y eso, después si hay chance, ahí hay una rama política, la extrema derecha está expresando mucho estas actitudes de los militantes de la extrema derecha, de la misoginia, y que se combina con el racismo, se combina con la xenofobia y es una mezcla explosiva. Y eso lo estamos viendo en diferentes latitudes del mundo, especialmente en el continente americano, al norte, donde estamos viendo esas mezclas que se está haciendo una política de Estado contra los migrantes, contra sus propios nacionales. Sí, se me adelantaba un poco con esa pregunta, profesor, porque efectivamente es algo muy importante. La manósfera, Roxana, siendo instrumentalizada por actores políticos, no solamente en nuestro continente, sino en el resto del mundo, para movilizar de alguna manera pues adeptos a una ideología política. ¿Cómo estás viendo, tú eres trabajadora social, el impacto que está teniendo desde el punto de vista político este tipo de misoginia? Bueno, además de trabajadora social, militante feminista, pero también me estoy sumergiendo en el espacio de las redes de alguna manera. Sí. Y pues la verdad pareciera, o sea, uno en el mundo de las redes, el algoritmo se secuestra de alguna manera en lo que a ti te gusta y en las cosas que tú frecuentas y te muestra solo eso, y entonces a veces no vemos cómo realmente se está desenvolviendo el mundo. Y realmente para los jóvenes, como ya lo han comentado, el algoritmo ha buscado a estos, vamos a decir, chamos que no tienen una
ideología es precisa o un cuestionamiento del mundo, y es a quienes le llega este contenido. Es decir, estos influencers, estas personalidades del machismo que han tomado las redes también han sido involucrados en casos en los que han sido denunciados por violencia de género, por violencia sexual, en fin, y muchos de los más reconocidos en escándalos mayores, como por ejemplo el que acaba de suceder en Argentina con el femicidio de la que era su compañera y la madre junto al chofer. O sea, es un escándalo que Argentina lo ha paralizado, y que esta persona era una figura política que tenía enlaces con el gobierno, o mejor dicho, el político Javier Milei, y con su círculo, y esta persona tenía un grupo que se llamaba Varones Unidos y daba conferencias, era un influencer de la manósfera. Sí. Entonces, este tipo de personalidades, se dice que nosotras las feministas o las mujeres que señalamos esto somos unas exageradas y demás, cuando estos personajes que difunden un discurso de odio no solo son peligrosos ellos, sino que alimentan en las personas que los escuchan, en estos hombres y muchachos que les escuchan, un resentimiento y un odio hacia la mujer. Es decir, es doble el compromiso del activismo feminista en ese sentido, no solamente contrarrestar este tipo de misoginia, sino también darle la vuelta a lo que los influencers, por supuesto, le están generando a los Exacto, es una tarea titánica, porque yo que en el mismo espacio lo he intentado, siempre hay ataques de un montón de personas que parece que fueran bots, pero no, son personas que realmente si bien no están subiendo algo a sus perfiles, tienen una red social, tienen un perfil X, y desde allí lanzan cualquier tipo de comentarios y ven cualquier tipo de cosa. Sí. Doctora Alicia, importante la forma como la política está instrumentalizando este tipo de misoginia, la manósfera. ¿Cómo contrarrestar? ¿Cómo verlo desde el punto de vista profesional, de la salud? Porque por supuesto es un tema de salud pública y que efectivamente puede repercutir en la manera como ve el mundo los jóvenes. Claro, creo que incluso el tema de la salud mental en líneas generales se ve perjudicada, tanto en el género masculino como en el género femenino. Hablábamos, o el profesor hablaba inicialmente, de cómo quien de alguna manera está oprimiendo desde lo digital también se afecta, y se afecta grandemente en función a inseguridades, en función a irritabilidad, agresión, en cuanto a posibles trastornos de personalidad, por ejemplo, que de una u otra manera también contrarrestan su salud mental y física. Claro. Y en el caso de la mujer, termina siendo directamente afectada en lo emocional en función a padecer una cantidad de secuelas, como por ejemplo trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, entre otros, irritabilidad, dificultades en las relaciones interpersonales, aislamiento, etcétera. Y todo esto afecta la salud mental, y a su vez, al afectar la salud mental, termina siendo un problema de salud pública. Combate a este tipo de misoginia, la manósfera, y de frente, profesor, Mire, ¿qué necesita la sociedad? A nivel del sector infantil, educación. Educación asertiva, Sí. muy humanitaria, donde el hombre y la mujer estén en plena comunicación con esos niños, no solamente la maestra, sino el maestro, no solamente la mamá, sino el papá, la abuela, el abuelo, la hermana, el hermano, la educación en los niños. En los adultos aplicar la ley. Hay que aplicar la ley. Un minuto para la respuesta. ¿Cómo combatir de frente la misoginia? Bueno, en realidad, si me lo pregunta a mí, por supuesto que voy a decir más feminismo, más lucha de las mujeres. Claro, desde tu postura, por Exacto. supuesto. Las mujeres en los espacios donde nos encontramos entre mujeres, crecemos, sanamos y entendemos también todas las violencias que hemos vivido históricamente desde la niñez. Y bueno, es como nuestro espacio para no solamente militar contra el machismo o el patriarcado, sino también para nosotras crecer como humanas. Pero también
los hombres, y eso es muy, muy importante a lo que nosotros hacemos énfasis, los hombres también deben tener su espacio de cuestionamiento donde entre ellos reflexionen sobre estas conductas, sobre también el manejo de la ira y de estas emociones que no son tratadas, y porque claro, el varón no debe llorar porque eso es cosa de niñas y etcétera, estas cosas que se acumulan desde la infancia, como dice el profesor, es necesario desde la niñez, pero ya los hombres que existen, que son adultos y que en este espacio están conviviendo con mujeres deben cuestionarse porque realmente se están quedando solos, las mujeres nos estamos apartando, de hecho hay movimientos de feministas que se niegan a vincularse de cualquier tipo con un hombre, entonces esto les está afectando de alguna manera y entre los hombres no hay esa solidaridad que tenemos emocional como la que tenemos las mujeres, entre ellos, de hecho el mayor apoyo emocional de los hombres radica prácticamente en una pareja mujer, claro. Entonces entre ellos deben sentarse a reflexionar sobre su rol en sociedad, pero entre ellos, no es una tarea de las mujeres. Sí. Doctora, por último, sí, en un minuto, ¿cómo contrarrestar la influencia tóxica de la manósfera? Colocando o continuando con lo que dice la compañera, nosotras tenemos o hay un término que se llama sororidad, y la sororidad es esa capacidad que tenemos las mujeres de apoyarnos, de hacer redes, de tejer acompañamiento entre nosotras para poder, entre otras cosas, cuestionar, apoyarnos, buscar soluciones, etcétera. En el caso de los hombres y de las mujeres, en líneas generales, creo que además del cuestionamiento es importante la sensibilización, es decir, que existan organizaciones que también apoyen todas estas temáticas referentes a violencia de género, a las dificultades relacionales entre hombres y mujeres, que tengan que ver con estas dificultades que nos impera las agresiones tanto físicas como virtuales, de manera de tener espacios para el aprovechamiento, bien sea terapéutico, bien sea a nivel comunitario, bien sea de espacios para la reflexión en masa o de manera individual. Creo que eso puede funcionar también para esta área. Y en el marco político, por supuesto, en la función de las leyes de un país que efectivamente dé respuesta a este tipo de fenómenos que tanto afectan a los jóvenes, sobre todo en la actualidad. Se me termina el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias a ustedes por participar de este diálogo en texto y contexto, y por supuesto ustedes también se pueden incluir en el diálogo a través de contáctenos@telesurtv.net sobre este y otros temas importantes en nuestras sociedades. Por lo pronto, así finalizamos. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos.